Lucía dedicó su vida entera al hombre que juró protegerla, pero nunca imaginó que, hasta en el último instante, él la haría sufrir. La casa impecable, las miradas frías, las palabras que cortaban más que cuchillos. Todo siempre estuvo ahí, pero nadie lo vio. Y sí, incluso después de la muerte, la verdad aún pudiera gritar más alto que la injusticia. Lucía Fernández se despertó antes del amanecer, como siempre lo hacía. Se levantó con cuidado, asegurándose de no hacer ruido. Sabía que a Hernán no le gustaba ser molestado a esas horas. Mientras caminaba por la casa en penumbras, sintió el suelo frío bajo sus pies descalzos. Respiró hondo. Un nuevo día había comenzado, y con él la misma rutina silenciosa que había seguido durante años. La casa, una majestuosa construcción de mármol y ventanales altos, estaba vacía de calidez. La opulencia no traía consuelo, y Lucía lo sabía mejor que nadie. A simple vista, su vida parecía envidiable. Casada con un hombre influyente, rodeada de lujos, con todo lo que cualquier mujer podría desear. Pero la realidad era otra. Caminó hacia la cocina y encendió la cafetera. El aroma del café recién hecho era de las pocas cosas que le daban un respiro. Mientras servía la taza, sintió un nudo en el estómago. Sabía que, en cualquier momento, Hernán bajaría. Y como cada mañana, su presencia llenaría el espacio con una tensión insoportable. No tuvo que esperar mucho. «¿Otra vez tan temprano?», dijo la voz grave de Hernán desde la entrada. Lucía se giró lentamente. Él estaba ahí, impecable como siempre, con su traje perfectamente planchado y el cabello cuidadosamente peinado hacia atrás. La miró con esos ojos que un día creyó llenos de amor, pero que ahora solo reflejaban desdén. «Preparé café», murmuró ella, intentando sonar neutra. Hernán caminó hacia la mesa sin responder. Se sentó y tomó un sorbo, frunciendo el ceño inmediatamente. «Demasiado fuerte. ¿Cuántas veces tengo que decirte cómo me gusta?». Lucía bajó la mirada. «Lo siento. ¿Puedo hacer otra...?» «No. Ya da igual». Dejó la taza bruscamente sobre la mesa. «Deberías estar más atenta. Parece que cada día te esfuerzas menos». Su voz no era agresiva, pero su tono contenía una condescendencia que la hacía sentir insignificante. Lucía sabía que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente, pero no respondió. Ya había aprendido que era mejor callar. Hernán sacó su teléfono y empezó a escribir mensajes, ignorándola por completo. Para él, ella no era más que un elemento de la casa, parte del mobiliario. «Voy a llegar tarde esta noche», dijo sin levantar la vista de la pantalla. «Tengo una cena importante, no me esperes». Lucía asintió, aunque en el fondo sabía que esas cenas eran algo más que reuniones de negocios. No era tonta. Llevaba años fingiendo que no veía las señales, las llamadas a deshoras, el perfume ajeno en sus camisas, las excusas inconsistentes. Pero ¿qué podía hacer? Levantó la taza y la llevó al fregadero, mientras Hernán se levantaba de la mesa con la misma indiferencia de siempre. «Cuando termines, asegúrate de que el despacho esté limpio. Ayer dejaste unos papeles mal acomodados». Lucía cerró los ojos un segundo antes de responder con un simple «sí». Hernán se acercó y le levantó el mentón con un dedo, obligándola a mirarlo. «Intenta ser más útil, Lucía. A veces me pregunto para qué sigues aquí». No esperó respuesta. Se dio media vuelta y salió de la cocina, dejándola con un nudo en la garganta. Lucía se apoyó en la encimera y respiró hondo. Sabía que el día recién comenzaba y que aún le esperaban muchas más palabras como esas. El sol ya estaba alto cuando Rosario, su hermana, llegó de visita. Lucía la recibió con una sonrisa apagada pero sincera. «¿Cómo estás?
preguntó Rosario con preocupación. Bien, respondió Lucía de inmediato, demasiado rápido. Rosario la miró con escepticismo y dejó su bolso sobre la mesa. No me mientas. ¿Otra vez Hernán? Lucía se mordió el labio. No quería hablar de eso. No tenía sentido. Nada iba a cambiar. No es nada de verdad. Solo estoy cansada. Lucía... Rosario tomó sus manos. No tienes que vivir así. Lucía bajó la mirada. ¿Pero qué opción tenía? Años atrás, tal vez habría creído en la posibilidad de irse, pero ahora estaba atrapada en una jaula dorada de la que no sabía cómo escapar. Rosario suspiró. ¿Sabes qué? Hoy no vamos a hablar de él. Vamos a dar un paseo, solo tú y yo. Lucía dudó. No sé si puedo... Claro que puedes. Vamos. Rosario la llevó fuera de la casa sin darle tiempo a pensarlo demasiado. Caminaron por el parque cercano, donde la brisa fresca hizo que Lucía se sintiera un poco más ligera. Por un momento pudo olvidar su realidad, hasta que su teléfono sonó. Miró la pantalla y su corazón se encogió. Hernán, ¿no lo vas a contestar?, preguntó Rosario con el ceño fruncido. Lucía tragó saliva y deslizó el dedo para responder. ¿Dónde estás? La voz de Hernán era fría, cortante. Salí a caminar con Rosario. Regresa ahora. Lucía sintió un escalofrío. Pero solo estamos... No me hagas repetirlo, Lucía. Ahora. La llamada se cortó. Rosario la miró con rabia contenida. Lucía, esto no está bien. Lucía sintió que su pecho se apretaba. Tengo que irme. Rosario tomó su mano, intentando detenerla. No puedes seguir así. Lucía se soltó con suavidad y esbozó una sonrisa triste. No te preocupes, estoy bien. Pero ambas sabían que era mentira. Cuando Lucía llegó a casa, Hernán la esperaba en la sala con los brazos cruzados. ¿Desde cuándo sales sin decirme? Lucía bajó la mirada. Solo fue un paseo. Eso no me interesa. La próxima vez, avísame. Se acercó a ella y le levantó el rostro con los dedos. Porque no quiero que la gente piense que mi esposa anda por ahí como si fuera libre. Lucía sintió un escalofrío. Hernán sonrió con frialdad y la soltó. Ve a la cocina. Quiero almorzar. Lucía asintió y caminó hacia la cocina con pasos lentos. Su corazón latía con fuerza. Algo dentro de ella se estaba rompiendo. Y por primera vez en años, en su interior surgió un pensamiento que nunca antes había tenido con tanta claridad. Esto no puede seguir así. El sonido de los cubiertos contra los platos llenaba la mesa del comedor, pero el silencio entre los comensales era espeso. Lucía cortaba su comida en pequeños pedazos, moviéndolos en el plato sin verdadera intención de comer. Hernán, sentado a la cabecera, hojeaba unos documentos sin prestar atención a nadie. Hoy vi a mamá en el parque con la tía Rosario, comentó Estrella de pronto, rompiendo la tensa quietud. Lucía sintió un nudo en el estómago. Hernán levantó la vista con lentitud, dejando los papeles a un lado. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos tenían ese brillo gélido que Lucía conocía demasiado bien. «Ah, ¿sí?», dijo con voz neutra. Estrella asintió, sin notar la forma en que su madre apretaba los dedos alrededor del tenedor. «No me lo esperaba. Mamá casi nunca sale sola». «No es sola si estaba con tu tía, ¿o sí?», replicó Hernán con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Lucía sintió la mirada de su esposo sobre ella, una advertencia silenciosa. «Fue solo un paseo corto», dijo en voz baja. Hernán tomó su copa de vino y le dio un sorbo antes de responder. «Parece que últimamente tomas muchas decisiones sin consultarme». El ambiente se tensó aún más. Estrella frunció el ceño. «Papá, ¿por qué dices eso? Mamá no tiene que pedir permiso para salir». Lucía sintió un escalofrío.
Su hija aún no comprendía lo peligroso que era desafiar a Hernán. Él soltó una risa seca y negó con la cabeza. Eres muy joven para entender ciertas cosas, Estrella. En una familia, cada quien tiene su lugar. Y en esta casa, tu madre sabe cuál es el suyo. El mensaje estaba claro. Lucía bajó la mirada y deseó que la cena terminara pronto. Más tarde esa noche, mientras recogía los platos, escuchó pasos detrás de ella. Antes de que pudiera girarse, sintió la mano de Hernán en su cintura, sujetándola con firmeza. ¿Qué te dijo Rosario?, susurró en su oído. Lucía cerró los ojos un instante antes de responder. Nada importante, solo hablamos un poco. Hernán la giró para enfrentarla, sujetándola del mentón. No me gusta que pases tanto tiempo con ella. Siempre te mete ideas tontas en la cabeza. Lucía se obligó a mantenerse serena. Es mi hermana. Y yo soy tu esposo, la interrumpió, apretando ligeramente su agarre. No olvides eso. Por un instante, Lucía sintió que le faltaba el aire. Entonces, Hernán la soltó y salió de la cocina con calma, como si nada hubiera ocurrido. Al día siguiente, Lucía se encontraba en una cafetería discreta del centro de la ciudad. Rosario la había citado allí, insistiendo en que necesitaban hablar. Cuando su hermana llegó, traía una expresión preocupada. Se sentó frente a ella y le tomó las manos. Lucía, tienes que escucharme. Lucía suspiró. Sabía lo que venía. Rosario, por favor. No, esta vez me vas a escuchar. La interrumpió con firmeza. Hernán te está destruyendo poco a poco. Cada vez que te veo, estás más apagada. Lucía apartó la mirada. No puedo hacer nada, Rosario. No es tan fácil. Sí lo es, insistió su hermana. Puedes dejarlo. Puedes venirte conmigo. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Y crees que Hernán lo permitiría? Sabes cómo es. No me dejaría ir así de simple. Rosario apretó los labios. Entonces lucha. No puedes seguir viviendo con miedo. Lucía bajó la cabeza. En el fondo, sabía que Rosario tenía razón. Pero enfrentarse a Hernán era como enfrentarse a una tormenta imposible de detener. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Vio el nombre de Hernán en la pantalla y sintió un escalofrío. Rosario lo notó. No contestes. Lucía tragó saliva. El teléfono seguía vibrando. Finalmente deslizó el dedo y contestó. ¿Dónde estás? La voz de Hernán era fría. Estoy con Rosario, en una cafetería. Vuelve a casa, ahora. Lucía cerró los ojos. Hernán, solo estamos... No hagas que repita la orden. Se cortó la llamada. Rosario la miró con el ceño fruncido. Lucía, no puedes seguir permitiéndolo. Lucía sintió su pecho apretado. Tengo que irme. Se puso de pie, pero Rosario la sujetó del brazo. Antes dime algo. ¿Eres feliz? Lucía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Su silencio fue suficiente respuesta. Horas más tarde, Lucía se encontraba en la biblioteca de la casa, ordenando algunos papeles cuando la puerta se abrió. Buenas noches, señora Fernández. Lucía levantó la mirada y vio a César Ávila, el abogado de la familia. Siempre había sentido que César era uno de los pocos hombres en ese mundo de apariencias que la trataba con verdadero respeto. César, dijo con un intento de sonrisa, no sabía que vendrías. Hernán me pidió que revisara unos documentos, explicó él, acercándose. Pero cuando llegué, él no estaba. ¿Se encuentra en casa? Lucía negó con la cabeza. No, tuvo una cena de negocios. César observó su expresión y frunció el ceño. Lucía, ¿estás bien? Ella bajó la mirada. Estoy como siempre. César la estudió en silencio antes de hablar. Si alguna vez necesitas ayuda, sabes que puedes contar conmigo. Lucía sintió un calor extraño en el pecho. Nadie le decía esas palabras.
Gracias, César. Él asintió y salió de la biblioteca. Lucía se quedó en su lugar, mirando la puerta cerrada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente la veía. Lucía sintió el vértigo recorrer su cuerpo cuando la doctora cerró la carpeta con los resultados. La sala de consulta estaba en completo silencio, salvo por el sonido lejano del monitor de la computadora y el tic-tac del reloj en la pared. «Señora Fernández», dijo la doctora con voz serena pero firme. «Sus análisis confirman lo que temíamos». Lucía se aferró a los reposabrazos de la silla. «¿Qué significa exactamente?». La doctora suspiró y le mostró el informe. «Tiene cáncer de ovario en una etapa avanzada». Lucía sintió que el aire se le escapaba del pecho. Sabía que algo no estaba bien en su cuerpo. Llevaba meses sintiendo un cansancio extremo, dolores abdominales y una pérdida de peso repentina. Pero había ignorado las señales, diciéndose a sí misma que solo era estrés. «¿Cuánto tiempo?». La doctora mantuvo la compostura. «No podemos decir con certeza. Hay tratamientos disponibles, pero el diagnóstico no es alentador». Lucía miró la ventana. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo indiferente. «Entiendo. No está sola, señora Fernández», continuó la doctora. «Es importante que tenga apoyo. ¿Hay alguien con quien pueda hablar?». Lucía pensó en Rosario, en Estrella, incluso en César. Pero luego, la imagen de Hernán se impuso en su mente, oscureciendo cualquier posible esperanza. «Estoy bien», mintió, esbozando una sonrisa vacía. La doctora no pareció convencida, pero no insistió. «Vamos a programar las siguientes pruebas y ver las opciones de tratamiento». Lucía asintió, aunque su mente ya estaba en otra parte. Cuando llegó a casa, Hernán estaba en su despacho, revisando unos documentos con su característica expresión de impaciencia. Lucía sabía que él odiaba ser interrumpido, pero necesitaba decirle. Se detuvo en la puerta y tomó aire. «Hernán, necesito hablar contigo». Él ni siquiera levantó la vista. «Ahora no, Lucía, estoy ocupado». Ella se acercó un poco más. «Es importante». Él soltó un suspiro exagerado y finalmente la miró. «¿Qué?». Lucía sintió que su garganta se cerraba, pero no podía retractarse ahora. «Fui al médico hoy. Me han diagnosticado cáncer». El silencio en la habitación fue absoluto. Por un instante, Lucía pensó que Hernán reaccionaría con sorpresa, quizás con preocupación. Pero en su rostro no hubo ni un atisbo de conmoción. ¿Y qué se supone que haga con esa información? Lucía parpadeó, sintiendo un vacío en el estómago. «Solo pensé que debías saberlo». Hernán se reclinó en su silla y la observó con frialdad. «Esto va a costarnos dinero». Lucía sintió cómo su corazón se encogía. «No es eso. Porque si es así», la interrumpió. «Quiero que entiendas algo. No tengo intención de tirar recursos en algo que probablemente no tenga solución». Lucía sintió un mareo repentino. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?». Hernán frunció el ceño. «No necesito que me vengas con sentimentalismos, Lucía. Solo ocúpate de no convertir esto en un drama innecesario». Ella asintió lentamente, sintiendo que una parte de su alma se rompía en pedazos. Salió del despacho sin decir más y subió las escaleras con paso lento. Al llegar a su habitación, cerró la puerta con suavidad y se dejó caer sobre la cama. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Estrella llegó a casa unas horas después y encontró a su madre en la sala. Al ver su expresión pálida, dejó su bolso a un lado y se acercó. «Mamá, ¿qué tienes?». Lucía intentó sonreír, pero no pudo sostener la fachada. «Hija, necesito decirte algo». Estrella se sentó a su lado con el ceño fruncido. «¿Qué pasa?». Lucía tomó su mano y la apretó con suavidad. «Estoy enferma, Estrella.
Su hija la miró con el rostro lleno de confusión. ¿Qué quieres decir? Lucía tragó saliva. Tengo cáncer. La respiración de Estrella se volvió errática. No, no puede ser. Lucía acarició su cabello con ternura. Voy a luchar, hija, pero quiero que sepas la verdad. Estrella se abrazó a ella con fuerza, pero antes de que pudiera decir algo más, la voz de Hernán sonó desde el umbral de la puerta. No hay necesidad de dramatizar, Estrella. Ambas mujeres se giraron hacia él. Papá, mamá está enferma. ¿Cómo puedes actuar como si no fuera nada? Hernán esbozó una sonrisa irónica. Porque no sirve de nada perder la cabeza. Lucía sabe cuál es su lugar en esta familia. Estrella se puso de pie de golpe. No puedo creer lo que estás diciendo. Hernán la miró con frialdad. Escúchame bien, Estrella. No quiero que te metas en esto. Tu madre es adulta y sabe lo que hace. Tú preocúpate por tus estudios y deja de hacer escándalos innecesarios. Estrella miró a Lucía con los ojos llenos de impotencia. Mamá, di algo. Pero Lucía no pudo. Solo bajó la mirada. Hernán sonrió con autosuficiencia. Eso pensé. Luego se dio media vuelta y salió de la habitación. Estrella se dejó caer en el sofá, temblando de rabia. Mamá, no tienes que soportar esto. Lucía la miró con dulzura. Hija, ahora solo quiero que estés bien. Estrella negó con la cabeza. No, voy a encontrar la forma de ayudarte. Lucía sintió que su corazón se llenaba de amor y tristeza al mismo tiempo. 2 días después, Lucía estaba sentada en la oficina de César Ávila. ¿Estás segura de esto, Lucía?, preguntó él observándola con seriedad. Ella asintió. Sí, quiero cambiar mi testamento. César apoyó los codos en el escritorio. Sabes que Hernán no se quedará de brazos cruzados si se entera. Lucía entrelazó las manos sobre su regazo. Lo sé, pero quiero asegurarme de que Estrella tenga un futuro. César la miró en silencio durante un momento y luego asintió. De acuerdo, lo haré. Lucía sintió un pequeño alivio. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de su propia vida. El olor de las flores invadía la iglesia con una dulzura opresiva. Lirios, rosas blancas, orquídeas elegantes, todas cuidadosamente dispuestas alrededor del féretro cerrado donde descansaba Lucía Fernández. Un ataúd de madera oscura, barnizado hasta brillar bajo la luz tenue de los candelabros. Perfecto, elegante, vacío. La gente hablaba en susurros, pero el murmullo era denso, como un enjambre de abejas inquietas. Rostros conocidos y desconocidos se mezclaban en los bancos. Familiares lejanos, amigos de la infancia, colegas de Hernán, empresarios, políticos. Personas que habían cruzado caminos con Lucía en algún momento de su vida, pero que ahora solo estaban allí por compromiso. Al fondo, Rosario Fernández permanecía inmóvil, con los puños cerrados sobre el regazo. A su lado, Estrella miraba fijamente el féretro, como si todavía no pudiera aceptar que su madre estaba dentro. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos de tanto llorar, pero ya no quedaban lágrimas. Solo un vacío inmenso en el pecho. César Ávila, sentado a unos metros, observaba la escena con una expresión tensa. Desde que había recibido la noticia, había sentido un peso en el pecho, una mezcla de dolor y una inquietud que no lograba sacudirse. Había algo en todo esto que no encajaba, y el responsable de esa sensación no tardó en aparecer. Hernán Santamaría entró a la iglesia con su porte arrogante, vestido con un traje negro impecable. Su expresión era la de un hombre que había sido obligado a asistir a un evento innecesario. Saludó con leves inclinaciones de cabeza a algunos asistentes importantes, ignorando deliberadamente a Rosario y Estrella. Luego, caminó hacia el frente con pasos firmes, como si estuviera presidiendo una reunión de negocios en lugar del funeral de su esposa.
El sacerdote carraspeó y comenzó la ceremonia, hablando de la vida de Lucía en términos genéricos y vacíos. Una buena mujer, una esposa dedicada, una madre amorosa, palabras huecas que rebotaban en las paredes de la iglesia sin encontrar un lugar donde arraigarse. Cuando llegó el momento de los discursos, Rosario se levantó con intención de hablar, pero Hernán fue más rápido. Se puso de pie con una leve sonrisa y se acercó al atril. Gracias a todos por venir. Su voz resonó en el templo, profunda y segura. Hizo una pausa como si estuviera recopilando sus pensamientos, pero la ligera curva de su boca delataba algo más oscuro. Lucía y yo estuvimos casados muchos años. La gente solía decir que éramos la pareja perfecta. Un murmullo recorrió la iglesia. Rosario apretó los dientes. Estrella cerró los ojos con fuerza. Pero la verdad, continuó Hernán, con un tono casi relajado, es que mi esposa era una mujer complicada. El silencio se volvió helado. Siempre la vi como una persona frágil, débil incluso, dependiente, con buenas intenciones, sí, pero limitada. Un par de asistentes intercambiaron miradas incómodas. César sintió su mandíbula tensarse. Hice lo mejor que pude por ella, prosiguió Hernán con un suspiro fingido. Pero hay personas que simplemente no tienen la fortaleza para afrontar la vida. Rosario se puso de pie de golpe. ¡Cállate! El grito resonó con furia en la iglesia. Todos giraron la cabeza hacia ella, pero Hernán ni siquiera se inmutó. ¿Algo que decir, Rosario?, preguntó con una calma irritante. La mujer temblaba de rabia. Eres un miserable. Lucía te dio su vida, aguantó cada humillación, cada desprecio, y ahora vienes a ensuciar su nombre en su propio funeral. Hernán sonrió con frialdad. Solo digo la verdad. No tienes derecho, intervino Estrella poniéndose de pie a su lado. Mamá fue una mujer increíble. Tú la apagaste poco a poco. Estrella, cariño, sé que estás dolida. No me llames cariño, le escupió ella con lágrimas de rabia en los ojos. No quiero nada de ti. El aire estaba cargado de tensión. Hernán se encogió de hombros y se volvió hacia el sacerdote. Creo que podemos continuar. El sacerdote, incómodo, se aclaró la garganta y siguió con la ceremonia. Pero el ambiente ya estaba arruinado. Después del funeral, la gente comenzó a dispersarse lentamente. Rosario y Estrella se quedaron cerca del féretro hasta que fueron las últimas en la iglesia. César se les acercó con expresión grave. Tenemos que hablar. Rosario lo miró con el ceño fruncido. ¿De qué se trata? Él hizo un gesto para que lo siguieran fuera. Caminó con ellas hasta un rincón apartado, asegurándose de que nadie más escuchara. Lucía cambió su testamento antes de morir. Estrella parpadeó. ¿Qué? Hace unas semanas vino a mi oficina y me pidió que hiciera modificaciones. No me dijo exactamente por qué, pero insistió en que fuera confidencial. Rosario sintió un escalofrío. ¿Y qué decía el Nuevo Testamento? César respiró hondo. No puedo revelar detalles todavía, pero puedo decirles algo. Hernán va a recibir una sorpresa que no esperaba. Por primera vez en todo el día, Estrella sintió un destello de esperanza en medio de su dolor. ¿Cuándo se leerá el testamento? Mañana por la tarde. Rosario entrecerró los ojos. Entonces veremos si Hernán sigue tan seguro de sí mismo. César asintió. Lucía no se fue sin asegurarse de que su voz sería escuchada. Y por primera vez en mucho tiempo, Estrella sintió que su madre todavía estaba con ellas, oculta entre las sombras, esperando el momento de hacer justicia. El despacho del notario Benjamín Paredes era una habitación de madera oscura, con estanterías repletas de libros encuadernados en cuero y un aire solemne
que hacía sentir a cualquiera como un acusado en juicio. El hombre, de cabello gris y expresión impenetrable, revisaba los documentos con la calma de alguien que había visto cientos de testamentos ser disputados por familias ambiciosas. Frente a su escritorio, Hernán Santamaría estaba sentado con una pierna cruzada sobre la otra, tamborileando los dedos contra el brazo del sillón. Su expresión era la de un hombre que se sabe ganador antes de que comience el juego. Lucía podía haber muerto, pero él seguía en control. Estrella, en cambio, estaba rígida en su asiento, con las manos entrelazadas sobre su regazo. A su lado, Rosario mantenía el ceño fruncido, como un animal acorralado que espera el momento de atacar. César Ávila estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y la mirada fija en la ciudad, más allá del vidrio, como si ya intuyera lo que estaba por ocurrir. «Bien», dijo finalmente Benjamín, ajustándose las gafas. «Estamos aquí para proceder con la lectura del testamento de la señora Lucía Fernández de Santamaría». El silencio en la sala se hizo más denso. Antes de comenzar, quiero aclarar que este testamento fue modificado recientemente y registrado de manera legal, cumpliendo con todos los requisitos pertinentes. Hernán levantó una ceja, pero su expresión seguía tranquila. «Por supuesto», dijo con una sonrisa cortante. «Proceda, señor Paredes». Benjamín asintió y comenzó a leer. «Yo, Lucía Fernández, en pleno uso de mis facultades, declaro este documento como mi última voluntad y testamento». La voz del notario resonaba con firmeza en la habitación. Las palabras fluían con la seriedad propia de un acto legal, pero lo importante aún estaba por llegar. «A mi hermana Rosario Fernández le dejo la casa en la que crecimos juntas, así como una cantidad suficiente para garantizar su estabilidad financiera». Rosario se llevó una mano a la boca, sorprendida. «A mi hija, Estrella Santamaría, le dejo la totalidad de mis bienes personales, incluyendo propiedades, cuentas bancarias y acciones en las empresas familiares». Hernán se inclinó ligeramente hacia adelante. Su sonrisa se desvaneció un poco. «En cuanto a mi esposo, Hernán Santamaría», el silencio se hizo aún más pesado. Benjamín se detuvo un instante antes de continuar. «A Hernán Santamaría no le dejo absolutamente nada». El impacto fue inmediato. Rosario dejó escapar un jadeo ahogado. Estrella abrió los ojos como platos. César no pudo evitar una leve sonrisa de satisfacción, pero la reacción más significativa fue la de Hernán. Su expresión pasó de la confianza absoluta a una furia helada en cuestión de segundos. «Esto es una broma», dijo con voz baja pero peligrosa. Benjamín mantuvo la compostura. «No, señor Santamaría, es la voluntad legalmente registrada de su esposa». Hernán se puso de pie de golpe, su silla rechinando contra el suelo. «Lucía no pudo haber hecho esto». «Es imposible. Ella lo hizo», dijo Rosario con una satisfacción apenas contenida. «Y te aseguro que lo hizo con plena conciencia». Hernán la fulminó con la mirada y luego volvió su atención al notario. «Debe haber algún error. Lucía no tenía la capacidad de tomar decisiones así sin consultarlo conmigo». Benjamín entrecerró los ojos. «Señor Santamaría, ¿está insinuando que su esposa no era capaz de manejar su propio patrimonio?». «Estoy diciendo que alguien la manipuló». El notario cerró la carpeta con un chasquido seco. «La señora Fernández actuó por su propia voluntad. Si tiene algún reclamo, le sugiero que lo haga por las vías legales correspondientes». Hernán apretó los puños. Su mandíbula estaba tan tensa que parecía que iba a romperse. «Esto no ha terminado». Estrella se levantó, temblando de emoción contenida. «Por supuesto que ha terminado, papá. Mamá tomó una decisión y no hay nada que puedas hacer para cambiarla».
Los ojos de Hernán se clavaron en su hija como dagas afiladas. No hables como si entendieras las cosas, Estrella. Todo lo que tienes es gracias a mí. No, dijo ella con voz firme. Todo lo que tengo es gracias a mamá. Y ahora, todo lo que ella tenía es mío. La afirmación golpeó a Hernán con la fuerza de una bofetada. Por primera vez en su vida, Estrella lo había desafiado abiertamente. Benjamín carraspeó. Si no hay más preguntas, hemos terminado por hoy. Hernán tardó unos segundos en reaccionar. Luego, sin decir nada más, se dio media vuelta y salió del despacho con pasos pesados. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue la señal de que, finalmente, el poder que había ejercido sobre la vida de Lucía se había desmoronado. El ambiente en la sala del notario seguía cargado de tensión. Aunque Hernán había salido furioso, nadie se atrevió a hablar de inmediato. Rosario miraba fijamente a Estrella, como si aún no pudiera creer que su hermana había conseguido lo impensable, dejar a su marido con las manos vacías. César Ávila cruzó los brazos y se apoyó en la ventana, observando el cielo nublado. Sabía que la tormenta no había terminado. Lucía no solo le había quitado la herencia a Hernán. Había algo más, algo que aún no había salido a la luz. Benjamín Paredes, el notario, pasó una página del documento con cuidado. «Hay algo más», anunció con voz grave. Rosario giró el rostro hacia él de inmediato. «¿Más?», Benjamín asintió. Lucía dejó una cláusula final en su testamento, algo que, según sus propias palabras, debía ser revelado solo después de la lectura principal. Estrella se enderezó en su asiento. «¿Qué es?». El notario acomodó sus gafas y leyó en voz alta. «Antes de partir, quiero que la verdad salga a la luz. Durante años viví en la sombra de un hombre que me menospreció, que me hizo sentir invisible y que creyó que nunca me daría cuenta de sus mentiras. Pero siempre supe, y ahora el mundo lo sabrá también». Rosario entreabrió los labios, con una mezcla de sorpresa y expectación. Benjamín continuó. «Hernán Santamaría me traicionó de todas las formas posibles, no solo como esposo, sino como ser humano, y esa verdad tiene un nombre: Adela Ríos». El nombre cayó sobre la habitación como un relámpago. Estrella sintió que el aire le faltaba. «¿Quién es esa mujer?». César cerró los ojos un instante antes de responder. «La amante de tu padre». El estómago de Estrella se revolvió. Sabía que su padre era un hombre cruel, despiadado, pero una infidelidad, confirmada por su propia madre en su testamento, era una humillación que no esperaba. Rosario se llevó una mano a la boca. «Lo sabía», susurró. «Siempre lo supe». Benjamín continuó leyendo con la voz firme. «Pero la traición de Hernán no termina ahí. Descubrí algo aún peor antes de morir. Adela Ríos no es solo una amante, es cómplice de un fraude». Los ojos de César se afilaron. «¿Fraude?». El notario asentó con gravedad. «Lucía descubrió pruebas de que Hernán utilizó empresas fantasma para desviar fondos. Y Adela Ríos fue su socia en todo el proceso». Estrella sintió que su piel se erizaba. «Eso significa que, si esto sale a la luz, Hernán podría enfrentar consecuencias legales», dijo César con calma. Rosario se puso de pie de golpe. «Tiene que pagar». Benjamín levantó la mano. Lucía dejó instrucciones sobre qué hacer con la información. César inclinó la cabeza. «¿Dónde están las pruebas?». Benjamín sacó un sobre sellado del escritorio y lo puso sobre la mesa. «Aquí». Estrella tragó saliva. Su madre había sido más astuta de lo que todos pensaban. Hernán no solo había perdido la herencia, estaba a punto de perderlo todo. El sonido de las teclas resonaba en la oficina de Gregorio Montalvo, el fiscal anticorrupción más temido del país. Un hombre de mirada severa,
con el cabello gris y la piel curtida por años de lidiar con empresarios fraudulentos y políticos corruptos. Frente a él, César Ávila colocó un sobre grueso sobre el escritorio de madera oscura. «Aquí están todas las pruebas», dijo con voz firme. Desvío de fondos, cuentas en paraísos fiscales, empresas fantasma, todo vinculado a Hernán Santamaría. Montalvo tomó el sobre con expresión inescrutable y lo abrió con calma. Sacó los documentos y comenzó a revisarlos en silencio. Su rostro no mostró reacción alguna, pero sus ojos se afilaron al avanzar en la lectura. Después de unos minutos, exhaló lentamente. Estos registros bancarios son contundentes. No hay duda de que Santamaría operó un esquema de lavado de dinero con su amante, Adela Ríos. César cruzó los brazos. Lucía Fernández descubrió todo antes de morir. Se aseguró de que su testamento no solo lo dejara en la ruina, sino que también lo expusiera ante la ley. Montalvo asintió, dejando los papeles sobre el escritorio. Si esto es cierto, puedo iniciar una investigación formal de inmediato. César se inclinó levemente hacia él. No solo es cierto, es suficiente para hundirlo. Montalvo se quedó en silencio por un momento. Luego tomó su teléfono y marcó un número. Necesito una orden de cateo para las propiedades de Hernán Santamaría. Tenemos pruebas de fraude y lavado de dinero. César sonrió para sí mismo. Lucía había conseguido lo imposible. Horas después, Hernán Santamaría se encontraba en su despacho en casa, rodeado de cajas con documentos y botellas de licor vacías. Desde la lectura del testamento, había estado tratando de contactar a sus aliados, pero uno tras otro, todos le habían dado la espalda. «No puedo hacer nada por ti, Hernán», había dicho su socio más cercano. Nadie quiere asociarse con un hombre en desgracia. Su teléfono vibró con insistencia, lo tomó con brusquedad y respondió. «¿Qué pasa ahora?» La voz de su abogado sonó tensa al otro lado de la línea. «Tenemos un problema serio. La fiscalía está detrás de ti. Gregorio Montalvo acaba de solicitar una investigación formal». El corazón de Hernán se aceleró. «Eso es ridículo». «No lo es. Las pruebas son sólidas. Cuentas en Suiza, empresas pantalla, todo está saliendo a la luz». Hernán sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Encuentra una forma de detener esto». «No hay forma», respondió su abogado con frialdad. «Estás acabado, Hernán». La llamada se cortó. Por primera vez en su vida sintió miedo. Lucía lo había derrotado incluso después de la muerte. Mientras tanto, Estrella y Rosario estaban en la casa de Rosario viendo las noticias en la televisión. El empresario Hernán Santamaría enfrenta serias acusaciones de fraude y lavado de dinero. La Fiscalía ha confirmado que se han encontrado registros bancarios que vinculan al magnate con empresas fantasma utilizadas para desviar fondos. Estrella apretó el mando de la televisión con las manos temblorosas. «No puedo creerlo». Rosario sonrió con satisfacción. «Mamá hizo justicia». Estrella sintió un nudo en la garganta. Miró el retrato de su madre en la pared y susurró. «Gracias, mamá». Lucía ya no estaba físicamente, pero su sombra seguía protegiéndolas. Y su venganza póstuma finalmente estaba completa. El aire fresco de la mañana entraba por los ventanales abiertos de la casa de Rosario, donde el aroma del café recién hecho llenaba cada rincón. Estrella estaba sentada en la mesa del comedor, con las manos alrededor de una taza caliente, mirando el cielo despejado a través de la ventana. Habían pasado semanas desde la caída de Hernán, desde el día en que su mundo se derrumbó bajo el peso de sus propios crímenes. La noticia de su arresto había sido un escándalo nacional, llenando titulares con palabras como fraude, corrupción, lavado de dinero. Su imperio,
construido sobre mentiras y abuso de poder, se había desmoronado en cuestión de días. Ahora, Estrella podía respirar sin sentir esa presión constante en el pecho. Sin embargo, la ausencia de su madre seguía siendo un peso silencioso en su alma. Rosario entró en la habitación con un pequeño paquete en las manos. «Esto llegó hoy», dijo colocando el sobre frente a Estrella. Ella frunció el ceño y lo abrió con cuidado. Dentro encontró un documento y una nota escrita a mano. «Mi querida Estrella, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, pero quiero que sepas que siempre estaré a tu lado. Todo lo que hice fue por ti, para que nunca tengas que vivir bajo la sombra de un hombre como tu padre. Ahora es tu momento. Sé fuerte, sé libre, sé feliz. Con amor, mamá». Las manos de Estrella temblaron mientras leía las palabras. «Mamá». Rosario se acercó y la abrazó con fuerza. Ella siempre supo que encontrarías tu camino. Estrella secó sus lágrimas y miró el otro documento. Era la escritura de una propiedad. «¿Qué es esto?». César, que había estado en silencio hasta ahora, sonrió con suavidad. «Es la casa que tu madre compró antes de morir. Quería que tuvieras un lugar solo tuyo, lejos de todo lo que viviste con Hernán». Estrella miró el papel con incredulidad. «¿Ella pensó en todo esto?». «Hasta el último detalle», respondió César. Un sentimiento cálido la envolvió. Su madre no solo le había dejado un legado material, sino algo mucho más grande: la oportunidad de empezar de nuevo. Esa tarde, Estrella, Rosario y César fueron al cementerio. El viento soplaba suavemente entre los árboles, moviendo las flores frescas que decoraban la tumba de Lucía. Estrella se arrodilló y pasó los dedos por la lápida con delicadeza. «Mamá, lo logramos». Rosario dejó un ramo de lirios blancos junto a la lápida. «La justicia llegó, Lucía». César se quedó en silencio, con las manos en los bolsillos, observando la escena con respeto. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Estrella cerró los ojos y respiró profundamente. Era un nuevo comienzo. La sombra de Hernán ya no la perseguía. El legado de su madre viviría en cada decisión que tomara. Y por primera vez en mucho tiempo, Estrella se sintió verdaderamente libre. La historia de Lucía Fernández no es solo una historia de dolor y sufrimiento. Es, sobre todo, una historia de valentía, resistencia y justicia. Su vida estuvo marcada por la opresión, por la manipulación de un hombre que la consideraba un objeto más en su mundo de poder y apariencias. Sin embargo, incluso en sus últimos momentos, Lucía encontró la manera de hacer justicia, no solo para ella, sino para aquellos que amaba. Su legado nos deja una enseñanza profunda sobre la fortaleza silenciosa, esa que no necesita gritos ni violencia para hacer eco en la historia. La vida de Lucía nos recuerda que el amor propio, la dignidad y la verdad son armas poderosas, capaces de desmoronar incluso los muros más altos de la injusticia. A lo largo de su vida, Lucía aprendió a callar. Aprendió que la sumisión era el camino más seguro para evitar la ira de Hernán, su esposo. Como muchas mujeres en situaciones similares, ella creyó que aguantar era la única opción, que su sacrificio era el precio a pagar por la estabilidad de su hija, por evitar conflictos mayores. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias como la suya? ¿Cuántas veces hemos visto a personas que por miedo o por amor permanecen en situaciones que les roban la esencia, la felicidad, la vida? Pero Lucía nos enseña algo más, que nunca es tarde para tomar el control de nuestro destino. Aun cuando su cuerpo se debilitaba por la enfermedad, su espíritu se fortaleció. En sus últimos días, cuando muchos habrían sucumbido a la desesperanza, ella tomó decisiones que cambiaron el curso de su historia.
con inteligencia y paciencia, planeó su último acto de justicia. Lucía no podía salvarse a sí misma, pero podía asegurarse de que su hija y su hermana fueran libres. Esta historia nos deja una pregunta fundamental. ¿Cuántas veces ignoramos nuestra propia voz para satisfacer a los demás? Lucía vivió años silenciando su dolor, creyendo que no tenía derecho a ser escuchada. Pero al final, su voz se convirtió en la más fuerte. A través de su testamento, a través de su determinación, logró lo que en vida nunca se le permitió: ser escuchada, ser respetada, ser libre. Uno de los aspectos más desgarradores de la historia de Lucía es la manera en que el miedo la mantuvo atrapada. Y no era solo el miedo a Hernán, sino el miedo al cambio, a lo desconocido, a las consecuencias. Este miedo es una prisión invisible que ha atrapado a muchas personas en relaciones tóxicas, en trabajos que detestan, en vidas que no desean. El miedo paraliza, nos hace creer que no hay salida, que la vida que tenemos es la única posible. Pero Lucía nos enseña que el miedo, aunque poderoso, no es invencible. Con cada pequeño acto de resistencia, su conversación con Rosario, su decisión de cambiar el testamento, su valentía para enfrentarse a la verdad, ella rompió poco a poco las cadenas que la ataban. ¿Cuántas veces hemos dejado que el miedo dicte nuestras decisiones? ¿Cuántos sueños han sido enterrados porque tememos fallar, tememos perder, tememos ser juzgados? La historia de Lucía nos recuerda que, si bien el miedo es parte de la vida, nunca debe ser el motor de nuestras elecciones. Hernán Santamaría parecía intocable, un hombre poderoso, acostumbrado a salirse con la suya, a manipular, a humillar sin enfrentar consecuencias. Creía que su dinero, su influencia, su control sobre los demás lo harían invulnerable. Pero Lucía, con su inteligencia y determinación, demostró que nadie está por encima de la verdad. La justicia, aunque a veces tarda, siempre encuentra su camino. Puede que Lucía no haya vivido para ver la caída de Hernán, pero su legado fue más fuerte que cualquier maniobra del hombre que la subestimó. Su testamento no solo redistribuyó su herencia, fue su última palabra, su última batalla, la prueba de que su espíritu no se doblegó ante la opresión. Esto nos hace reflexionar sobre el poder de la verdad. En un mundo donde la corrupción y la injusticia parecen dominar, la historia de Lucía nos recuerda que la verdad siempre tiene el poder de cambiarlo todo. Puede tomar tiempo, puede requerir sacrificios, pero al final la verdad es la única fuerza capaz de derribar imperios construidos sobre la mentira. Cuando pensamos en legado, muchas veces lo asociamos con bienes materiales, con riquezas o títulos. Pero el verdadero legado de Lucía no fue el dinero que dejó, ni las propiedades que heredó Estrella. Su verdadero legado fue la libertad. Liberó a su hija de la sombra de un hombre cruel. Le enseñó que el amor propio es más valioso que cualquier fortuna. Liberó a Rosario de la impotencia, dándole la certeza de que la verdad siempre puede prevalecer. Y, en última instancia, liberó su propia historia de ser reducida a la de una mujer sumisa y olvidada. Lucía no fue una víctima, fue una estratega, una mujer que encontró su poder en el momento en que muchos la habrían dado por vencida. Esto nos deja una última enseñanza. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar su propia historia. No importa cuánto hayamos sufrido, cuántas veces nos hayan hecho sentir pequeños o sin valor. Siempre hay una oportunidad de tomar el control, de hacer justicia, de dejar una huella que perdure más allá de nuestra existencia. La historia de Lucía nos inspira a ser valientes, a no aceptar una vida que nos oprima, a recordar que nuestra voz importa.
Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz para aquellos que se atreven a buscarla. Y sobre todo, nos enseña que la verdadera justicia no siempre se ve en el presente, pero siempre llega para aquellos que la merecen. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.